doy los agradecimientos por estar en esta ruta. Solicito a los participantes autorizar la grabación de esta sesión, que básicamente se constituye en un soporte de las relatorías y lo que se construya a partir de estas rutas. Entonces, si alguno de los participantes tiene alguna objeción, agradezco por favor lo enuncie. Y si no hay objeciones, podríamos proceder entonces a grabar. ¿Alguna objeción? No, señor. Bueno, está bien. Entonces, apreciada Angélica, agradecemos tu apoyo para que, por favor, inicie la grabación. Sí, señora, ya está en Listo. marcha. Está bien, muy bien. Entonces, estamos aquí en la segunda sesión nuestra de trabajo. Básicamente voy a recordarle los objetivos de esta ruta y el recorrido que haremos hoy, y entraremos rápidamente en materia, y es la reflexión de los dos ejes temáticos que han sido elegidos como objeto de reflexión en ASCUN, y son los ejes que estamos viendo en pantalla: el eje de transformación pedagógica y el eje de jóvenes y adultos con capacidades. Durante la primera reflexión, durante el diálogo, pues vamos a tener el apoyo de unos relatores que para la tercera parte de hoy pues nos ayudarán en esa segunda reflexión que haremos a modo plenaria, exponiendo, digamos, las ideas fuerza que se desarrollen en el diálogo en cada eje, y posteriormente los participantes pues retroalimentan o aclaran o dicen: mira, interpretaste mal la idea, lo que quise decir fue esto, o si necesitan alguien decir: no estoy de acuerdo con eso que se dijo allí, pensaría tal cosa. Entonces la idea es que hagamos esa segunda reflexión, escuchemos los relatores y retroalimentemos esa construcción que se haya hecho ahí. Finalmente concluimos y cerramos siendo las 4 de la tarde. Bueno, entonces recordarles que este es un diálogo. La idea es que sea un diálogo participativo, fluido, que nos permita reflexionar los ejes temáticos que hemos elegido para la tarde de hoy, y que esto nos permita realmente materializar unas propuestas de acción concretas en unos momentos de tiempo muy claros. Es decir, unas propuestas de acción para el corto plazo, a 2024, digamos, en el marco del plan sectorial; a mediano plazo, alineadas con los ODS; y en el largo plazo, hacia el 2038, cuando Bogotá cumple 500 años y los niños que nacen ahora cumplen su mayoría de edad. La contextualización, que es el primer momento de la ruta, pues ya lo llevamos a cabo el 10 de noviembre. Hoy vamos a desarrollar los siguientes momentos: el diálogo, la retroalimentación, las conclusiones y la evaluación. Entonces, básicamente les vamos a pedir el favor, pues, poner el video y el audio solo cuando lo consideren necesario, pedir la palabra y tratar de tomar unos tiempos para las intervenciones, preferiblemente de 1 minuto o máximo 2, para que nos estemos rotando y escuchando las diferentes posiciones que se deriven del diálogo. Y cuando estemos discutiendo cada eje temático, tengo previsto de 20 a 30 minutos por cada eje, a fin de que podamos avanzar en la ruta. Bueno, recordarles que esta primera reflexión, esta construcción dialógica, tiene una ruta para la reflexión, y es iniciar por las experiencias que tenemos con los programas o los proyectos de inversión que están asociados al eje temático. Observar, digamos, dialogar un poco en el contexto actual, bueno, qué problemáticas hemos visto, qué problemáticas se han desnudado alrededor de ese eje, y eso qué reto le demanda la educación de cara al futuro. Y la parte, digamos, sustantiva de este diálogo también es un poco el de cara a ese futuro positivo posible, poder proponer recomendaciones y proponer acciones concretas para que sean integradas en las políticas públicas en esos plazos de tiempo. Bueno, el primer eje temático tiene que ver con la transformación pedagógica y el mejoramiento de la gestión educativa. Aquí vamos a tener el apoyo en la relatoría de Rafael Méndez. ¿Ya está con nosotros Rafael Méndez? ¿O está la compañerita que
No, no señora, aún no se ha podido unir, Ok. pero me acaba de escribir que ya están finiquitando la otra reunión en la que está. Entonces esperemos Perfecto. que pronto esté con Perfecto, nosotros. entonces la Gracias. idea es que, te agradecemos, la idea es que el compañero Rafael, nuestro director académico de la Universidad del Rosario, tiene, digamos, nos va a apoyar de una manera importante en la relatoría de lo que se dialogue alrededor de este eje temático, ¿sí? Entonces, la idea es que una vez terminemos la discusión de este eje y el otro, pues pueda leer, el doctor Rafael pueda leer digamos, la relatoría y las ideas fuerza que se hayan desarrollado en este diálogo. Entonces, vamos a ir tomando aquí nota para ir cubriendo un poco mientras él llega. Entonces, este eje de transformación pedagógica y mejoramiento, recordemos que es un eje que se preocupa por dialogar, digamos, cómo logramos superar esas brechas que hay, por ejemplo, entre la ruralidad, entre los colegios oficiales, entre los colegios privados, dialogar un poco acerca de los currículos, la didáctica en los colegios, eh, esos nuevos modelos, esas nuevas herramientas pedagógicas que consideramos son necesarias para transformar las prácticas de los maestros en aula. Tocamos aquí el tema de la formación docente, qué experiencia han tenido al respecto, qué asuntos se han desnudado con esta situación de la pandemia, a futuro qué proponen en ese asunto, la formación de los directivos docentes. Entonces, también ideas, un diálogo sobre cómo proponer, cómo fomentar esos ambientes de enseñanza, los ambientes de aprendizaje en los estudiantes. Recordemos que dentro de ese plan de desarrollo distrital, la meta que está asociada a este eje temático, pues tiene, digamos, tiene 6 metas, todo este programa. Uno, reducir la brecha de la calidad educativa de los colegios públicos y privados a través de una transformación curricular y pedagógica del 100% de los colegios públicos. El sistema multidimensional de evaluación y el desarrollo de competencias del siglo XXI, que incluye el aprendizaje autónomo y la virtualidad como elementos de innovación. Entonces, hay una meta que está asociada a reducir esa brecha. La otra meta está asociada a acompañar a 220 colegios con estrategias para el fortalecimiento del currículo en inglés en el marco del Plan Distrital de Bilingüismo, con énfasis en cierre de brechas de calidad. La otra meta es reconocer y apoyar la labor de 7.000 maestras y maestros a través de programas de formación docente y generación de escenarios que permitan su vinculación a redes, grupos de investigación e innovación y el reconocimiento social a su labor, de los cuales 5.000 maestros, maestras y directivos docentes en estrategias de formación postgradual, especialmente en maestrías, y 2.000 en procesos de formación de servicio y participación en redes. También hay una meta que está asociada al sistema de fortalecimiento de alianzas y cooperación entre el sector público y privado. Y la otra tiene que ver con implementar el 100% de los colegios el modelo de gestión integral y crear y poner en marcha la misión de educadores. Esta misión fue creada precisamente para construir la política pública a partir de todos estos aportes de la ciudadanía. Entonces, aquí la idea es que dialoguemos cuál ha sido su experiencia, la experiencia de los aquí presentes, cuál ha sido la experiencia con programas, con proyectos de inversión que estén asociados a la transformación pedagógica y el mejoramiento de la gestión educativa. Entonces, 4:24, vamos a desarrollar un diálogo, está faltando 5. Para las 5, alrededor de este eje. Entonces, pues, dialoguemos. ¿Qué experiencias han tenido en relación con proyectos de inversión que tengan que ver con la formación de los docentes, la transformación pedagógica, los ambientes de aprendizaje? ¿A quién le gustaría compartirnos un poco esa experiencia? Bueno, si quieres, María Mercedes Callejas. Gracias, María Mercedes.
Bueno, yo dirijo la maestría en educación ambiental de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. Y con la participación en el programa de un grupo de profesores vinculados a la Secretaría de Educación, pues hemos tenido una experiencia bastante valiosa en términos de esta transformación pedagógica. Yo no sé cómo estás preguntando por proyectos de inversión. Yo no sé si podría considerarse una inversión el que la Secretaría de Educación les ha financiado a un grupo de Ujú, profesores el desarrollar la maestría, ¿no? claro. Digamos que lo que ha sido muy importante en este proceso en el que han participado profesores que están vinculados a educación infantil, a educación primaria, básica, media, ha sido precisamente el que la investigación es la base del proceso formativo y ellos desarrollan un proyecto que es su trabajo de grado, es un proyecto de investigación que está vinculado al trabajo, a su aula, a lo que ellos hacen Bien, realmente en sus aulas y en sus instituciones en el marco de la educación ambiental. La experiencia ha sido muy positiva porque les ha permitido a ellos primero reflexionar sobre lo que es su práctica, la enseñanza de los saberes, el vincular a los estudiantes también con un proceso investigativo y sobre todo el que recogen las problemáticas que tienen en el contexto. Eso es fundamental. Pues a partir de esas problemáticas, ellos están realmente desarrollando este tipo de proyectos. Entonces, pues quiero resaltar, digamos, la importancia de un proceso que está muy ujú, orientado a cambiar esa forma de pensar, de sentir, de actuar, que vincula el contexto y que está generando transformación en las prácticas pedagógicas ujú. de los profesores y que está proyectándose institucionalmente también. Muy bien, muy bien. Bueno, esas prácticas, esas herramientas pedagógicas, esos ambientes de aprendizaje, pues han cambiado en este contexto en el que estamos viviendo con la actual pandemia. ¿Qué dificultades ustedes han visto en este eje objeto de reflexión? ¿Qué dificultades han visto en el contexto actual? ¿Qué problemáticas han visto? ¿Qué asuntos ven débiles y que ustedes consideran que se debería cambiar desde su experiencia, los cargos que tienen, también desde su experiencia de vida? ¿Qué dificultades han visto? ¿Qué problemáticas se han desnudado acá desde la óptica de ustedes? Pues mira, para continuar con esta experiencia, Sí, fundamentalmente lo que y voy a hacer más referencia a las dificultades que han enfrentado los maestros, o sea, quienes bien, están trabajando en el programa, sí, señor. y ha sido la dificultad de los estudiantes de poder tener acceso a estas tecnologías y donde les ha tocado realmente comunicarse es a través de WhatsApp o a través del teléfono o a través de guías. Pero lo que ha sido interesante también es que estas guías que ellos están desarrollando les están también planteando otras opciones de trabajo y el desarrollo de ciertos proyectos a los estudiantes en sus casas y vinculando también a los padres de familia. Por supuesto que ha habido limitaciones, no era lo mismo trabajar presencialmente con los chicos, hacer las salidas, estar en todos los espacios, que tener que hacerlo a través de esta forma y que la comunicación haya sido primordialmente a través de WhatsApp, porque muy pocos podían conectarse realmente con Internet a través de alguna de las plataformas.
Ok. O sea, tú básicamente cambiarías de allí el acceso. Sería como lo que tú piensas que se puede potenciar. Yo creo que ese acceso podría dar mayores facilidades, pero también el hecho de que los maestros tuvieron que hacer esa adaptación de lo que realizaban presencialmente con los niños para poder organizar una serie de actividades. Bueno, trabajamos con secuencias de enseñanza y aprendizaje, pero poder a través de estas secuencias mostrarles o proponerles una serie de actividades para que los niños desarrollaran en su casa. Entonces, por supuesto que esto implica un proceso les implicó un proceso de adaptación y les exigió realmente mucho trabajo en esta, mirado desde esta perspectiva de la transformación pedagógica. Ujú, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que nos quiera compartir su, su experiencia, lo que ha visto en este contexto? Muchísimas gracias, María Mercedes. Muchas gracias. ¿Podría aportar yo desde la Unión Agustiniana, Julio César León? Claro que sí, apreciado Julio César León. Buenas Clara, tardes. buenas tardes, Bienvenido. gracias. Gracias, Julio César. Gracias, gracias. Bueno, primero rápidamente, un poco lo que hacemos desde la Unión Agustiniana. Nosotros tenemos una facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Educación, y además hay un buen grupo de profesores desde la Vicerrectoría de Investigaciones, desde la facultad que acabo de mencionar, y otras que vienen desarrollando en los últimos años trabajos en la línea de educación. Nosotros somos un poco más fuertes porque tratamos de priorizarlo en análisis cuantitativo, entonces ya hemos desarrollado algunas investigaciones relacionadas con determinantes de desempeño, ¿sí? Usando pruebas saber, intentamos evaluar para ciertas habilidades o conocimientos específicos y usualmente estudiando cómo es el comportamiento de estas en diferentes regiones del país, analizamos datos, ¿sí? Tratamos de llegar a conclusiones sobre qué es lo que puede hacer que los estudiantes tengan un mejor desempeño en algo, qué es lo que los puede estar afectando, y también tenemos un par de trabajos que están concentrados también en esta misma filosofía, pero en zonas de pobreza, ¿sí? En algunas zonas colombianas que mayormente resultan ser de carácter rural, no necesariamente en Bogotá, un poco más hacia el sur del país, y tratamos de analizar cuáles son las diferencias que hay entre estos contextos de pobreza y otros contextos tal vez un poco más urbanos y con más acceso a recursos, ¿sí? Esto para educación básica y media. También tenemos algunos trabajos similares en educación superior, que en esto sí buscamos un poco más enfatizar o causar impacto en planes de formación docente, ya sea de docentes que se desempeñan en el contexto de la educación superior o también de docentes que se desempeñan en el contexto de la educación básica y media. Entonces combinamos como esas dos cosas. Por un lado, análisis de desempeños, de determinantes de desempeños. Ya estamos haciendo unos primeros trabajos que buscan abordar el tema del valor agregado, de cuál es el valor que están generando los docentes o ciertas instituciones en ciertos contextos a los estudiantes, y posteriormente está la otra mirada desde la educación superior más centrada en la formación docente, ¿sí? Y ahora, frente a lo que está sucediendo actualmente, a lo que hemos enfrentado nosotros desde la Unión Agustiniana y también un poco desde mi presencia en una maestría en educación de otra universidad, yo aquí estoy en representación de la Unión Agustiniana como vicerrector de investigaciones, pero pues también tengo alguna vinculación con otra institución en este contexto y trabajo principalmente con docentes de educación básica y media, ¿sí? Y allí también veo la situación con varias perspectivas. La primera, coincido con María Mercedes en el sentido de que por el lado de los estudiantes hay una gran dificultad en el tema del acceso a la tecnología, ¿sí? Y del acceso a los recursos necesarios para formarse en esta nueva modalidad, en esta nueva normalidad, podríamos decirle, ¿sí? De hecho, hay algunas cifras del DANE que confirman que en los niveles socioeconómicos, que en las familias de niveles socioeconómicos un poco más bajos, hay un porcentaje considerablemente menor frente al de las familias que tienen hijos en edad escolar y de niveles socioeconómicos más altos que tienen acceso a computadores y a conectividad. Entonces, si yo no puedo asegurar conectividad y no puedo asegurar el acceso a un computador o a un muy buen dispositivo móvil, pues es muy difícil desarrollar un proceso de formación de calidad, ¿sí? Paralelamente,
está también para los estudiantes, especialmente para los más jóvenes, el hecho de que si no existen unos muy buenos diseños que requieren tiempo, que requieren profesionales especializados y cuya implementación no es tan rápida, pues los estudiantes van a necesitar muchísimo acompañamiento. Entonces, casi que requerirán a alguien en la casa, sea el papá, la mamá o algún adulto que los acompañe durante su proceso de formación, ¿sí? Porque cuando todo no está diseñado para formar en esta nueva normalidad, pues los jóvenes, especialmente los más chiquitos, se exponen a muchos riesgos, ¿sí? Y pues el tema de calidad, de nuevo, y de la interacción no resulta ser el adecuado, no es el ideal. Y luego, del otro lado, ya para cerrar, está el tema de, bueno, dos temas, el tema de los docentes y el tema de las capacidades organizacionales de las instituciones. Uno, en el caso de los docentes, pues usualmente lo que se tiende a hacer en primera instancia cuando uno se ve obligado a abordar una modalidad de formación como esta, que implica el uso de la tecnología educativa, lo que sucede es que se tiende a envasar vino viejo en botella nueva y uno tiende a hacer lo mismo que en la presencialidad, pero ahora a través de un computador, y pues claramente no funciona así, y en ese contexto lo más sacrificado siempre es el componente pedagógico, ¿sí? Y más allá de capacitaciones cortas sobre el uso de herramientas tecnológicas, se requiere algo un poco más integral que aborde ese componente pedagógico y ese componente didáctico también, que son importantísimos y sin los cuales muchos de los intentos, de los intentos bien intencionados que seguro se han realizado hasta el momento, tienden a fracasar. Y eso, pues es lo que me lleva, ahora sí ya para cerrar, al tema organizacional. Y es que siempre hay los modelos de gestión y los modelos organizacionales de las instituciones tienen que cambiar y modernizarse, adaptarse a esta nueva realidad. Y si no lo hacen, pues los docentes van a quedar solos, estarán un poco desamparados en condiciones laborales que seguramente no van a ser las ideales, un poco sobrecargados en tiempo, en trabajo, y expuestos a situaciones de estrés y de otro tipo de cosas que no son buenas, ¿sí? Entonces hay un componente también organizacional, más administrativo y de gestión que no está desarrollado, ¿sí? Porque pues las instituciones no se prepararon, no estaban diseñadas para enfrentar una situación como esta, y pues que tendría que resolverse pensando en el corto plazo o en el mediano plazo, si es que se quiere una transformación hacia un modelo educativo distinto. Bien, has tocado varios elementos claves que darían para unas recomendaciones amplias. Has tocado el asunto de, digamos, de la exigencia que tiene, la necesidad que hay de tener unos buenos diseños especializados, un poco para no volver a hacer lo mismo, solo que ahora mediante el uso de la tecnología. Hablas de la necesidad de hacer unas transformaciones a nivel organizacional, digamos, un poco para dar respuesta a las necesidades que se están viendo evidenciadas en este contexto. Los chicos están requiriendo más acompañamiento, entonces, claro, uno podría hacerle a la política pública la recomendación, pues entonces se requiere más acompañamiento a los chicos, se requieren diseños especializados, se requiere una transformación organizacional. La pregunta que yo le haría a Julio César, a Ascún, es, ¿y cómo podemos lograrlo? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué propuestas se pueden derivar de acá, de esta asociación, para esa política pública y poder materializar realmente esos buenos diseños, esa transformación organizacional, esa formación que se requiere también en esos maestros? O sea, ¿qué podemos hacer de manera concreta? ¿Qué acciones podríamos hacer para lograr esos cambios? Sí, o sea, no solo es para ti la pregunta, sino, digamos, para las personas que están acá participando de la sesión de hoy. María Angélica. Bueno, buenas tardes para todos. Buenas Yo tardes, represento la Fundación Universitaria Los Gracias, Libertadores. Sí, señora. También desde nuestros programas y Facultad de Ciencias Humanas y Sociales tenemos esa alianza de prácticas para nuestras licenciaturas y así como otros programas que venimos cualificando maestros. Yo creo que hay varios elementos con los que podríamos hablar de esa materialización. La primera, la necesidad de
a realizar esa transformación, empezar los proyectos educativos institucionales a Ujú. nivel de territorio, es decir, a nivel de contexto in situ de cada institución. Hay algo que nos ha evidenciado este momento y es que podemos pertenecer a la misma ciudad, pero cada institución educativa, de acuerdo en el colegio, en su localidad, en su barrio, requiere nuevamente vivenciar el PEI desde esas realidades propias del contexto microinstitucional para llegar al macro Bogotá. En ese PEI también es la transformación necesaria y que a gritos no creo que solo este año, sino desde hace rato se viene dando en nuestras instituciones educativas, es de pensarnos en unos modelos pedagógicos activos, flexibles, que permitan que todos y todas aprendan. Y eso implica también hacer, creo que las rutas de aprendizaje, las rutas de evaluación se deben modificar. Creo que estamos en deuda y en mora hace muchos años sobre este proceso y los mismos jóvenes lo manifestaron ahorita en el foro distrital, donde los estudiantes de 10º y 11 hicieron una mesa donde reclamaban tener voz también en su institución para decir por qué, para qué y por qué y qué queremos es que nos enseñen. Y creo que eso es muy válido en este momento, la voz de todos los actores construyendo ese PEI, pero un PEI real, posible, y que hablan de competencias siglo XXI, 2038 como plan de educación futuro, pero también pensaría si no es más competencias, sino fortalecer aquellas que se requieren más en este momento, como tener jóvenes que puedan tener esa capacidad argumentativa, interpretativa, propositiva, a través de proyectos y de espacios de clase que les permita interactuar, que les permita construir propuestas, que les permita establecer diálogos y se deje a un lado la recepción de información, que es parte de esa construcción del proyecto. A nivel organizacional es necesario sí pensarse si masificamos en cobertura, si seguimos masificando en cobertura, cómo se harían esas rutas de aprendizaje y evaluación, porque realmente sí en algunos escenarios de práctica puede observar grupos de estudiantes de 40, 45 en primer grado, y creo que ahí es una observación que es necesaria que la política se piense si atendemos masificadamente o atendemos sobre el logro del aprendizaje, y para ello necesitamos espacios académicos integrales por proyectos de aula, pero yo no podría hacer un proyecto de aula con 45 estudiantes, 50, para poder hacer una buena ruta de evaluación formativa con seguimiento y condiciones. Tendría yo que tener menos estudiantes, la posibilidad de mirar ajustes razonables para el aprendizaje, los apoyos que requieren todos los estudiantes en su proceso, el contexto intercultural y diverso. Entonces creo que ese número de estudiantes es una de las condiciones que se requieren en este momento de mirar. Y por último, la cualificación de los profesores. Hay bastantes cualificaciones, hay mucha formación, pero también es pensar en una cualificación in situ. Muchas veces las teorías las tenemos y como profesora universitaria lo sé, tienes si das un curso con mucha fundamentación teórica, epistemológica, pero no centrada en las necesidades y en la acción del aula, lo que el maestro necesita. Que también sería importante ese aprendizaje en contexto en todos los niveles para que los maestros también puedan aprovechar toda esa formación. Muy bien, María Angélica, muchísimas gracias. Estás hablando de algo que está dentro de las metas digamos, del Plan Distrital de Desarrollo, y es lo que tiene que ver, digamos, con la reestructuración a nivel curricular. Si nosotros pensáramos, claro, si seguimos masificando la educación y estamos pensando en grupos tan numerosos, pues desarrollar proyectos de aula con el grupo tan numeroso de estudiantes, pues no sería no habrían allí no se darían las condiciones para realmente hacer una buena práctica pedagógica, un buen acompañamiento formativo a los estudiantes. Bueno, si nosotros nos pensamos unas políticas públicas en el corto, mediano y largo plazo, ¿cómo podríamos gradualmente
hacer posible esa transformación curricular que requieren nuestras instituciones. Porque decimos, disminuimos los grupos, ¿y qué va a pasar con la gente, con los niños, con los jóvenes, con las niñas que no tienen acceso a la educación? Si los recibimos a todos y se garantiza ese acceso a todos, ¿cómo logramos desarrollar una educación de calidad? En ese tiempo, en esos cortos, en ese periodo corto, mediano y largo en el tiempo, pues, para poder obtener ese futuro posible que todos anhelamos. ¿Cómo podríamos hacerlo gradualmente desde esas propuestas de acción concretas? No sé si María Quisiera Angélica, aportar ahí si es bien posible. pueda, bien, pero claro, totalmente, Jefferson, gracias. Gracias, María Muchísimas, Angélica. muchísimas Claro que sí. gracias. A usted, Me Jefferson. presento nuevamente, mi nombre es Jefferson Durán, soy el coordinador de responsabilidad social de la sede de Bogotá de la Fundación Universitaria del Área Andina. Sí, señor. Quisiera de pronto aportar desde las anteriores preguntas para el desarrollo de esta última. Y el primero de ellos es que desde mi corta experiencia docente universitaria, pero también docente de básica y de secundaria, he identificado ciertas falencias o problemáticas que son muy frecuentes en los procesos de educación que van precisamente desde la secundaria y que también trascienden a la universidad. El primero de ellos es que precisamente los chicos hoy en día, o los jóvenes, me incluyo porque todavía estoy joven, buscan un modelo de formación que sea flexible y que se acomode a los contextos, que significativamente los tenga en cuenta ellos en la toma de decisiones, específicamente en lo que desean de su vida profesional y más que profesional laboral, porque todavía estamos encasillados en esa terminología de que debemos formar profesionales y que esa es la meta y más hablando desde la universidad, pero lo importante de los chicos y de formarse más que educarse es darle vocación a la vida. Y esa vocación a la vida parte desde preguntarle al estudiante qué es lo que desea, qué es lo que le gusta y Ujú. hacer lo posible por brindarle las herramientas, brindarle los conocimientos, brindarle las experiencias, porque muchas veces ni siquiera es el conocimiento, sino lo que busca la experiencia en determinada labor para que él lo pueda desarrollar a lo largo de su vida, porque eso es lo que se busca también en cierto modo con la educación. Significativamente ha sido un debate y un problema casi que filosófico y lo afronté muchas veces porque incluso daba filosofía en grado 11 y décimo, en donde los estudiantes muchas veces reflexionaban y preguntaban sobre ciertas asignaturas y se preguntaban mucho, incluso siendo ya profesionales o estudiando a nivel de educación superior. ¿Y yo para qué aprendí eso en el colegio? Entonces ahí uno trataba de explicarle que el colegio era una visión general de lo que podría enfrentar en la vida profesional o laboral a futuro, de que tenía que ver de todo un poquito para que él mismo supiese qué es lo que le gusta y en qué se va a desarrollar, pero también el estudiante refutaba en ese entonces, en ese momento, de que también era tiempo mal invertido, en que mejor se hubiese profundizado sobre lo que verdaderamente le gustaba desde la secundaria y que en la vida profesional pues se llevara a cabo. Entonces Ujú. a eso voy con los modelos de formación flexibles. Tienen que acomodarse, tienen que pensarse, tienen que tener una transformación sustancial que no se ha venido realizando. Hay actualizaciones de los proyectos educativos, hay nuevas dinámicas, hay nuevas líneas desde el Ministerio de Educación Nacional. Me acuerdo tanto cuando estaba en el bachillerato que incluso nos mandaban, creo que olvidé el nombre del documento, pero hay casi que un manual que dice qué temas y qué asignaturas debes desarrollar a lo largo de cada grado. Pero, insisto, la idea es de brindarle la posibilidad al estudiante de que no solamente sea gobierno escolar, sino también formación en los espacios en que ellos puedan participar. Eso también lleva otro parámetro que también me parece importante resaltar y que también cobija la educación superior, que es la formación docente. Ujú. La cualificación que también mencionaban anteriormente. Esa formación docente tiene que ser actualizada y constante. Creo que uno siempre, yo soy fiel creedor de que uno siempre es un estudiante y nunca deja de aprender, y más si uno es docente. Creo que mi hoja de vida es fiel reflejo de ello. Yo aprovecho desde el curso más pequeñito del SENA hasta un diplomado en la Universidad de Harvard. A mí lo que me encanta es estudiar y constantemente estar aprendiendo. Y creo que eso es lo que se debería reflejar en los currículos, en esa cualificación
y en esa formación docente, en que casi que sea un requisito, en que el profesor nunca deje de aprender, de que esté actualizándose sobre los nuevos conocimientos y sobre todo sobre las nuevas herramientas y metodologías que cada vez vuelvan más atractivo, dinámico, llamativo y didáctico el proceso del aprendizaje. Entonces no nos podemos relegar, no nos podemos quedar atrasados y por más de que sea un profe que lleve 20 años educando, aún puede aprender y aún lo puede hacer. Y ahí es cuando encontramos esos videos en Facebook y en otras redes que a veces hasta nos hacen llorosear los ojos, donde hay un profe de bigote que todos los estudiantes le estaban dando gracias, a él le estaban dando gracias porque a pesar de que tenía sus años en la educación, estaba haciendo todo lo posible por dar lo mejor de sí, por dar una buena clase, dar una clase que se acomoda a las nuevas herramientas y a las nuevas necesidades, y eso es un deber ser de todos los docentes, no debe ser de unos pocos. Y en eso tiene mucho que ver los lineamientos y toda esa política que pueda dar el distrito en términos de educación y de formación. Formación actualizada, constante, dinámica, atractiva, llamativa para los docentes. Y Muy bien. finalmente, en esa misma línea, y ya para terminar la intervención, no quiero alargarme mucho, el Sí. reconocimiento de las buenas prácticas. Creo que hay Ujú, ujú. centenares de premios, particularmente las universidades tienen incluso internamente premios. Hay unos muy buenos externos como Colsubsidio, Compartir, excelente, muy bien. Incluso hay convocatorias y muchas veces hasta salen en programas como Noticiero Caracol, en eso de Bancolombia y buenas prácticas. Pero es que el problema de esas buenas prácticas o de esos buenos proyectos que elaboran docentes que se salen del molde de lo que actualmente puede ofrecer el distrito o incluso Colombia o el Ministerio de Educación Nacional, es que no se replican. Básicamente es como un comercial. El Ok. profesor y su práctica se vuelve un comercial, donde todos le aplaudimos lo chévere que hizo, pero no nos enseñan cómo hacerlo. Y lo chévere de esas buenas prácticas es poderlas replicar, poderlas interiorizar, poderlas adaptar, porque a mí me gustaría mucho, particularmente en mi aula, con mis estudiantes que todavía tengo hoy en día en la educación superior, aprender un poquito de todos, inclusive los que estamos aquí hoy presentes, de sus buenas prácticas, de sus buenas herramientas, de qué es lo que hace llamativo y atractivo el aprendizaje en sus aulas, para yo replicarlo igualmente. Entonces, creo que es una experiencia muy válida, creo que, insisto, cualquier premio es bienvenido, bien reconocido, pero más que el reconocimiento, lo que se busca con ellos mismos es que nos den como los insumos y las herramientas para aprenderlo a hacer como ellos, y más si es un modelo llamativo y exitoso. Creo que eso es bastante importante y más para esta generación que tanto lo requiere y que tanto demanda en términos de educación, que sea una educación atractiva y llamativa. Bueno, yo me Gracias. hago, gracias Jefferson, yo me hago aquí la pregunta, apreciados asociados a SCUN, ¿y cuál es el papel de la universidad aquí? ¿Qué es lo que está pasando con la universidad aquí? Que la universidad está formando esos maestros, pero son maestros que tienen prácticas que generan una brecha gigante entre los colegios públicos y los colegios privados. Estamos sugiriendo aquí un modelo de formación flexible que responda a las necesidades del territorio, pero hay una línea sutil de tensión, por ejemplo, en lo que tú acabas de proponer, Jefferson, y tú dices, bueno, hay buenas prácticas, pero no nos dicen cómo para replicarlas. Entonces, ¿dónde queda ahí el borde, dónde queda el límite entre unas prácticas pedagógicas territorializadas, unas prácticas pedagógicas que respondan al contexto y unas prácticas que podrían, unas buenas prácticas que podrían ser replicadas? O sea, ahí hay una pequeña tensión. O lo contextualizamos o replicamos. O seguimos formando la universidad para un maestro que viene con una formación fuerte a nivel teórico y un trabajo práctico que no responde a los contextos. O sea, que hay como varios elementos. ¿Y dónde quedan por ejemplo, las facultades de educación? ¿Qué es lo que está pasando con esa formación de esos maestros? ¿Mm? Quisiera comentar algo nuevamente, Sí, si es claro que sí, posible. Julio César. Ok, muy bien, gracias. Pues, a ver, estoy de acuerdo en que el rol de la universidad un poco está en la formación de los docentes,
en prepararlos muy bien para su desempeño profesional, pero también posteriormente en generar oportunidades y espacios para que ellos continúen formándose, ¿sí? Para que el proceso sea continuo y no muera y no finalice solo con un título de pregrado, una especialización, una maestría o un doctorado. Sí. Y posteriormente está la posibilidad de que desde la universidad, en alianza con las instituciones educativas, se esté investigando constantemente sobre lo que está sucediendo en las instituciones educativas para, a partir de lo que se encuentre en las indagaciones realizadas, se propongan estrategias de mejora. Si todas las instituciones de educación superior tenemos capacidades en investigación, especialmente las que contamos con programas en educación, así que si se tratara de establecer una colaboración activa con las instituciones de educación básica y media, en ese sentido, con una perspectiva de mejora, claramente podríamos aportar. A ver, y un poco pensando desde la información que nos enviaron en una de las presentaciones, en donde aparece la descripción del eje de transformación pedagógica, yo creo que aquí también hay que resolver algo. En estos casos me parece muy conveniente pensar un poco de derecha a izquierda, en función de, bueno, qué es lo que queremos, dónde estamos en función de eso que queremos y cómo hacemos para cerrar esas brechas que existen, ¿sí? Entonces, la presentación empieza mencionando que Bogotá está muy bien en pruebas estandarizadas internacionales, pero que aún existen brechas en el contexto rural y entre los colegios oficiales y privados. Entonces, creo que tal vez valdría la pena un poco analizar, bueno, cuáles son esas brechas, de qué tamaño son, qué situaciones particulares hay detrás de estas brechas, para a partir de eso un poco proponer estrategias que sean más pertinentes, orientadas a cerrarlas, ¿sí? Y luego determinar qué está sucediendo en los colegios, en sus currículos, en la manera como están formando, que impide que esas brechas se cierren, ¿sí? Pero hay un tema muy importante, y es si Bogotá realmente quiere apuntarle exclusivamente a ese cierre de brechas frente a pruebas estandarizadas, sean internacionales o nacionales, o si quiere ampliar el espectro. Yo lo que siento, por lo que dice la presentación que recibimos, es que quiere ampliarlo, porque allí se habla de revisar mecanismos de evaluación integral y de los aprendizajes de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Un poco podría suceder que pues tal vez la intención y el único foco no está en las pruebas estandarizadas actuales, tipo Saber, tipo PISA, TIMSS y demás, sino que de pronto Bogotá podría pensar en diseñar una especie de sistema de evaluación distrital que involucre otro tipo de aprendizajes, otro tipo de saberes, más acordes al modelo que se quiere, acordes a la Bogotá que se quiere, acordes a los territorios y a las necesidades de las diferentes localidades y de toda la composición de la ciudad, y allí seguramente podrían identificarse cosas que se estén haciendo bien y otras brechas por cerrar, ¿sí? Entonces, hacer ese ejercicio de diagnóstico y luego poder diseñar de derecha a izquierda en función de qué es lo que queremos, más allá de lo que existe hoy, de los referentes desde las pruebas estandarizadas, cómo vamos a las instituciones educativas para ahondar un poco en cuáles son las explicaciones que hay detrás de la existencia de las brechas que se quieren cerrar, y cómo integrar los diferentes actores. Por supuesto, las universidades serían uno de ellos, para que entre todos aportemos desde nuestro rol en este cierre de brechas y en esta transformación pedagógica que se percibe, que se persigue. Creo que sería importante. No sé si está planeado para estas sesiones de discusión como ver un poco ese diagnóstico de la ciudad, de cómo está en desempeño, pero pues tal vez sería importante verlo, así sea rápidamente, en algún momento. Julio, pero estás mencionando una propuesta muy concreta. Y es que tú estás diciendo, partamos de un diagnóstico y lleguemos a lograr alcanzar ese sistema de evaluación distrital. Partamos de lo que queremos, partamos de reconocer nuestros territorios, el estado actual de estos territorios, y a partir de allí construir ese sistema distrital de evaluación. Le hago una pregunta un poco para perfilar esto y hacerle la consulta a los participantes, a los demás participantes. En esos periodos de tiempo, en el corto, en el mediano y el largo plazo, ¿tú crees que ese sistema podría lograrse, podría alcanzarse? ¿Es una propuesta que podría ser realizable en un mediano plazo, en un largo plazo? La pregunta es para mí o es para todos en general. Para ti, porque cuando tú me la contestes, voy a preguntar más. ¿Qué opinan sobre Ok. Julio César?
pero que va a quedar en esta ruta como una propuesta que está lanzando Ascun al distrito. No, a ver, yo creo que sí, me parecería necesario, pero por supuesto es solo una propuesta y pues como todo aquí Sí, claro. está sujeto a discusiones, es una sugerencia, ¿sí? Sí. A ver, hay un tema que viene incluso desde el exterior y que es algo con lo que el país se ha comprometido, que creo que es un compromiso de Estado, ni siquiera de gobierno, y es todo Sí. este discurso de los objetivos de desarrollo sostenible y de Ujú. generar acciones para lograrlos, ¿sí? Hay un objetivo de desarrollo sostenible, el 4, que plantea unas metas en educación, y hay algunas de esas metas que coinciden muchísimo con lo que estamos discutiendo acá y con todo lo que quiere la misión. En el contexto de educación superior específicamente, recientemente se lanza el decreto 1330, que modifica muchas cosas que tienen que ver con registro calificado, creación de programas, renovación, modificaciones a estos, y que obliga a las instituciones de educación superior a utilizar algo que se llama resultados de aprendizaje, que aparece en la presentación que nos enviaron y que yo lo mencioné hace un momento. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con esto? Y cuál creo que es el compromiso de Estado que está por detrás y cómo se está manifestando. Se solicita frente a este tema de las acciones alrededor de los objetivos de desarrollo sostenible que los países diseñen sistemas educativos orientados a determinar con total claridad cómo son los avances que se estén logrando frente a las metas propuestas. Y uno de los avances tiene que ver, bueno, hay uno que tiene que ver con accesibilidad, el otro tiene que ver con pertinencia, el otro tiene que ver con mejoramiento en los desempeños de ciertas habilidades, ¿sí? Entonces, claramente el país, Colombia, tendrá que reforzar su sistema de evaluación para educación básica y media. Nuestra herramienta principal siempre han sido las pruebas saber, pero sabemos que las pruebas saber son pruebas de papel y lápiz y que hay muchas cosas que dejan por fuera y que no evalúan. Las instituciones de educación superior tendremos ahora la obligación de diseñar algunos sistemas de evaluación similares para que en algún momento el país pueda hacer estudios de carácter longitudinal y determinar, bueno, si yo tengo un muchacho que ingresa al sistema educativo colombiano con determinada edad y pasa por determinados grados y niveles, al finalizar su universidad, una maestría o un doctorado, cómo fueron cambiando sus competencias, sus habilidades, cuáles son los resultados de aprendizaje que pudo evidenciar esta persona durante este tiempo, ¿sí? Entonces, me parece que la pregunta no es tanto si Bogotá debería hacerlo o no. Creo que más bien la pregunta es de qué manera Bogotá se va a insertar en esto que está pasando ya desde el nivel nacional, que está sucediendo para las universidades, que probablemente tendrá que suceder por disposición del Ministerio de Educación para todas las instituciones de educación básica y media, y que además tiene una intención un poco mayor relacionada con un compromiso mundial alrededor de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Entonces, creo que el tema no es tan negociable, en mi impresión. Me parece que es algo que tendría que suceder y que la pregunta después de esto tampoco sería si es posible hacerlo o no en el corto o en el mediano plazo. Sencillamente habrá que hacer lo posible por concretarlo de tal manera que se pueda, a través de un sistema de evaluación como este, que es solo una herramienta más que se podría utilizar para todo esto, cómo se está alineando la ciudad con la consecución de esas metas de desarrollo sostenible. ¿Sí? Es lo que pienso a grosso modo. Ok, muy bien, muy bien. ¿Cómo lograr un sistema de evaluación distrital que logre articularse también con los sistemas de evaluación institucional? Gracias a esa autonomía que tienen nuestras instituciones educativas del distrito público, ¿sí? ¿Cómo lograr articular eso? Bueno, ¿algún otro aporte en este punto? ¿Algún comentario? ¿Comparten la propuesta de Julio? Sí, Hola, quién me habla? Rafael de la Universidad Hola Rosario. Rafael, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Disculpen Bueno, un poco la tardanza, pero hoy ha sido día de 7000 consejos académicos. tranquilo Rafael, Muy de la mano gracias. de lo que propone Julio y, si mal no estoy, Jefferson. Yo creo que, bueno, por un lado, respecto a Jefferson, Jefferson tocó un punto que es súper importante, que tiene que ver con el desarrollo profesoral o la cualificación docente. Sí, señor. Pero ahí hay algo importante que hay que considerar, y es que si la exigimos, de alguna manera deberíamos brindarla o ayudar para que eso se pueda alcanzar. Y ahí, muy de la mano de lo que dice Julio, acerca como de esa necesidad que yo sí llamaría urgente por evaluarnos y por generar un diagnóstico inicial que nos permitiera generar y vislumbrar una ruta un poco más alcanzable.
podríamos proponer incluso desde ASCUN, en asociación con varias universidades, así como estamos pensando en estrategias de alto impacto para, por ejemplo, los ciclos básicos, repensarnos como un observatorio de educación en donde pudiéramos apoyar esos procesos, uno de diagnóstico y dos de desarrollo profesoral, porque, no sé, o sea, está muy bien que reconozcamos esa ausencia, pero sería muy importante, más que eso, pues apoyar cómo podemos fortalecer esos huecos que nuestra intuición dice que están ahí. Entonces, ya que tú preguntas acerca como de propuestas a corto o mediano plazo, podríamos incluso considerar como en una suerte de observatorio en donde pudiéramos apoyar de alguna manera con cierta figura ejercicios que se orienten un poco, así por ejemplo, particularmente en estas dos tensiones que ya encontramos, cualificación docente, cualificación docente, diagnóstico y además también un poco acompañamiento para las reformas curriculares si eso fuera el caso. Una de las cosas que habló Jefferson también, que es bastante controvertido, que tiene que ver un poco como con el utilitarismo de lo que se aprende. Entonces, claro, pues creo que dijo que era filósofo, yo soy matemático, y esa pregunta pues está muy presente en el diálogo que tenemos con los estudiantes, esto que me está enseñando para qué sirve. Pero bueno, sin caer en ese como posible valle de la muerte que es para qué me sirve, sí deberíamos considerar, por ejemplo, pensar un poco, pero eso ya va un poco más trasladado hacia la universidad y es como cuáles son las nuevas competencias que requieren nuestros estudiantes a la hora de entender estas nuevas como necesidades y nuevas comunidades estudiantiles. Porque parece ser como que los programas académicos, ya estoy hablando a nivel universitario, están formando estudiantes para unas competencias que quizás no son las que necesitamos a día de hoy. Entonces, conectado un poco con las necesidades pues de educación básica y secundaria, pues sí deberíamos también, como en esa suerte de observatorio, acompañar, si es el caso, este tipo de procesos también como de autorreflexión, de autorregulación, y yo creo que ese podría ser una propuesta llamativa para el distrito. Ahora es complicado, pero yo creo que podríamos llegar a acuerdos. Estamos trabajando desde Ceiba en una alianza estratégica gigante para crear unos programas de núcleos básicos interesantes para el distrito. Digamos que hemos llegado a un punto en que pues hemos roto imaginarios que tenemos ciertas instituciones y hemos llegado a acuerdos muy empáticos y muy interesantes. Entonces, esas alianzas son posibles y pues tenemos que plantear si podríamos, por ejemplo, considerar una alianza poderosa de ese estilo que pudiera apoyar. Porque es que, claro, decirle al distrito, no, pues, créese un programa de cualificación docente, mire a ver cómo hace el Learning Assessment a propósito como del estado actual de la educación, pues sí, digamos, o sea, es como, no sé, una serpiente mordiéndose la cola. Entonces, convendría en el corto, mediano plazo pensar si podemos apoyar esos frentes desde las instituciones de educación superior. Tú estás proponiendo, Rafael, otra cosa muy interesante acá frente a todos los participantes en esta ruta, y es que tú estás diciendo, Julio dice, hagamos un diagnóstico, la idea sería tener un diagnóstico, construir un sistema de evaluación distrital que no se abstrae de ningún punto, al contrario, es como una obligación que hay frente a ese compromiso mundial que se ha adquirido en relación con la educación. Y tú dices, bueno, pero ¿quién va a hacer eso? La propuesta es generar alianzas entre ASCUN y la Secretaría, donde ASCUN, a partir de diferentes universidades, genere un observatorio que permita apoyar
la elaboración de esos diagnósticos, el acompañamiento a las instituciones educativas en las reformas curriculares y aparte de eso, pues que apoye el desarrollo profesoral, la cualificación docente. Esta es una propuesta muy concreta, casi que si uno la viera en el tiempo, o sea, tiene una escala, está pausada en el tiempo. Construyamos un observatorio o hagamos alianza con la Secretaría, apoyemos diagnósticos, apoyemos reformas curriculares y potenciemos formación docente. Bueno, ahí queda esta propuesta. Muchas gracias, Rafael. Bueno, ahí vamos tomando nota, por favor, los relatores de todas estas ideas, porque luego cuando retomemos las ideas fuerzas de cada diálogo, pues ustedes, los participantes, comentarán si están de acuerdo con lo que se anunció ahí o si habría que hacer algún cambio. Sonia, te escuchamos. Gracias, Clara. Bien, yo creo que habría que complementar Sí. En la parte de la cualificación docente, la formación docente, Sí, un aspecto súper importante y es la formación en evaluación. Es decir, bien. yo me voy al otro lado de la evaluación y esa es la evaluación que sucede en el salón de clase, ¿sí? Si bien el último decreto de la reforma de licenciaturas incluye la evaluación como uno de los componentes básicos en el área pedagógica, ¿cierto? Yo, digamos, he encontrado que al menos en el área de las licenciaturas en inglés, bueno, en lenguas con énfasis en inglés, son muy pocas las que tienen dentro de su currículo un curso dedicado a la formación en evaluación, ¿sí? Y esto debería ser o sea, es parte constitutiva de la formación de profesores, ¿sí? Entonces, sí creo que ahí hay porque pues es que, digamos que sí, la evaluación externa de cómo estamos funcionando, cómo son los números, qué tantos estudiantes están logrando ciertos resultados, pero pues es muy útil y dice mucho, ¿sí? Pero necesitamos también formar a esos profesores que están en el salón de clase en el día a día en cómo están evaluando el aprendizaje de esos estudiantes, en la medida en que eso sea como tan natural, que se cree una cultura como de evaluación constante, y aquí con evaluación me refiero más al diagnóstico, al cómo vamos, al qué necesito para llegar a tener ciertos resultados, pues en esa medida la evaluación se vuelve algo del cada día y no nos causa ese escozor que le causa a todo el mundo el sentirse evaluado, ¿sí? Entonces sí creo que eso debería ser como parte fundamental en la formación de profesores. Muy bien, muy bien. Mira que tú complementas muy bien, Sonia, muchas gracias, tú complementas muy bien. Tenemos a Julio que nos dice, pues retomemos esos datos y miremos cómo estamos, cuál es la brecha que queremos reducir, ¿sí? Y tú dices, no solo se trata de ver los resultados, sino también de formar a los docentes para la evaluación, ¿sí? Entonces, complementas muy bien, aportas muy bien ante esa otra propuesta que nos compartió un participante. Exacto. Bueno, Sonia, muchísimas gracias, Sonia. Bueno, procedemos entonces. Sonia, ¿quieres complementar con algo más? No. Ah, bueno, está bien. Entonces Está bien. bueno, está bien. Voy a compartirles acá entonces el siguiente eje temático, que tiene que ver con jóvenes y adultos con capacidades, es decir, tiene que ver con el paso al sector productivo, con el tránsito exitoso en todos sus ciclos de formación. Aquí nos va a ayudar la compañera María Constanza Escobar. ¿Está María Constanza? Sí, buenas tardes. Gracias, María Constanza. Bienvenida. Eres nuestra relatora acá en este diálogo. Bueno, jóvenes y adultos con capacidades, pues es un eje que aborda el acceso a la educación superior, el tránsito a la vida productiva. Pues la verdad es que no todos nuestros jóvenes acceden a educación superior y muchos de nuestros jóvenes ni siquiera terminan todo su ciclo de formación en el colegio. Entonces, ¿cómo pudiéramos disminuir
esas tasas de deserción, cómo pudiéramos garantizar ese éxito educativo de nuestros estudiantes, de garantizar ese tránsito a esa vida productiva. ¿Qué experiencias hemos tenido acá? Si nosotros vemos aquí las cifras, dice el 66, de 792.000 personas matriculadas en educación superior, el 66% están en la formación profesional universitaria, el 20% tecnólogos, el 6% especialistas, el 5% técnicos, el 3% magíster y el 0.3% doctores. Se gradúan 80.000 jóvenes cada año y la mitad ingresan a educación superior. Entonces, dentro de ese plan de desarrollo distrital, en esta, digamos, las metas que tienen que ver con este programa de jóvenes con capacidades, proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo, pues tenemos estas. Una tiene que ver con el fortalecimiento de la universidad distrital. Otra tiene que ver con ofrecer a través de las instituciones de educación superior 20.000 cupos nuevos de educación mediante un modelo inclusivo y flexible que brinde alternativas de acceso, permanencia y pertinencia a programas de educación superior o educación postmedia, promoviendo el trabajo colaborativo y en red de las instituciones de educación superior. Y otro tiene que ver con garantizar en los colegios públicos la implementación de estrategias de educación media a través de la orientación socioocupacional y el fortalecimiento de sus capacidades y competencias para que puedan elegir los chicos un proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI. Aquí es muy interesante ver cómo, por ejemplo, las instituciones, digamos la Secretaría de Educación en años anteriores ha establecido convenios que nos han permitido ayudar, promover a los estudiantes ese tránsito a la educación superior. Está la articulación con el SENA. Bueno, ¿qué experiencias tienen ahí? ¿Han participado de esos convenios? Tranquila, María del Pilar, muchísimas gracias. ¿Qué experiencia han tenido en los convenios que algunos de ustedes han tenido con las secretarías de educación? ¿Siente que esto aporta, que esto realmente logra garantizar un tránsito a la educación superior? ¿Qué opinan de los convenios con el SENA? María Constanza Escobar. María Constanza. Tengo problemas con el micrófono, entonces no, me tocó quitarme el manos libres. No te preocupes. Vale, mira, nosotros desde la experiencia de la Universidad Santo Tomás, ¿qué hemos podido hacer en estos espacios? Nosotros tenemos y desarrollamos en nuestros estudiantes talleres o rutas de inserción a la vida laboral, por ejemplo. Desde la oficina de egresados y desde la proyección social de la universidad, implementamos esas rutas con el fin de poder orientar, por ejemplo, a esos estudiantes en encontrar su vocación, sus gustos, sus preferencias y poderlos acompañar en este proceso. Lo que tú bien mencionabas, nosotros como universidad tenemos un convenio con el SENA que nos ha permitido apalancarnos con ellos para poder generar esos talleres y esas actividades que les permita a los estudiantes pues poder estar, digamos que más enfocados y más orientados para poder tener una buena inserción y orientación en ese mundo laboral, ¿sí? Entonces, desde ahí, digamos que hemos visto y nos ha resultado muy beneficioso esas herramientas y esas alianzas que hemos hecho también con otros entes que nos permitan pues fortalecernos y poderles brindar esas capacidades y el desarrollo de esas habilidades a nuestros estudiantes y también a nuestros egresados. O sea, la experiencia ahí ha sido importante, digamos, sí, para ayudar a hacer la inserción a la vida productiva. Pero bueno, por ejemplo, en el contexto actual, ¿qué está pasando con ese desarrollo, con esa continuidad, con esa permanencia de nuestros estudiantes? Yo he tenido mesas de discusión, perdóname, te complemento, yo he tenido mesas de discusión donde hay personas que dicen no estoy de acuerdo con la articulación SENA
porque nos forman a los estudiantes como obreros, hay que promoverlos en educación superior. Pero también he tenido personas que han dicho, pero ¿por qué creen que todo el mundo le interesa acceder a educación superior? Habría que potenciar otro tipo de formación. Tengo otros que han propuesto el SENA no solo que se articule con 10º y 11, sino inclusive en algún grupo, me dijeron, desde antes, desde 8º, desde 9º. Entonces, ¿qué podemos decir ante eso aquí, María Constanza? Bueno, nosotros digamos que a nosotros nos ha ido bien con esa experiencia con el SENA, pero adicional, nosotros desde la universidad también tenemos rutas de acompañamiento, como tú hablabas, en temas de deserción, permanencia, con un departamento que hace parte de la universidad y que maneja todo el tema de acompañamiento estudiantil, y con ellos también paralelamente hacemos, digamos que todo ese seguimiento en cuanto a talleres y actividades que nos permita el poder generar esa permanencia en los estudiantes, o sea, viendo cuáles son sus necesidades y cómo también desde la universidad nosotros podemos apoyar a que esos estudiantes permanezcan y continúen en la universidad y no interrumpan su formación. Entonces, a través de desarrollo estudiantil, ellos diseñan unos programas especiales, por ejemplo, para esos chicos que tienen dificultades puntuales. Si hablamos de dificultades económicas, entonces la universidad tiene un fondo donde ayuda a los estudiantes puntualmente en ese caso, o si hay, por ejemplo, ellos requieren un acompañamiento psicológico, también tenemos programas que ayudan, y lo que queremos es digamos que seguir acompañando y poder, digamos, de alguna forma retenerlos, por decirlo así, a los estudiantes para que no deserten de su proceso de formación. Entonces, el SENA es una alternativa, ¿sí? A nosotros como universidad pues nos ha ido bien, pero y no solo la formación o la orientación que ellos dan es para formar obreros o No, claro. personal, digamos, operativo, que digamos que es como la asociación que uno hace con el SENA, que Sí, únicamente pues ellos forman para el trabajo, sino que finalmente hay otro tipo de formación a la cual acudimos a ellos, es en todo ese tema de habilidades blandas que requiere ahorita el estudiante y los chicos incluso de colegio, el fortalecer y desarrollar esas habilidades, pues que le van a permitir no solo digamos que estar en un ambiente laboral, sino a esos chicos también de creación de empresa, de ser emprendedores, de ser, digamos, los generadores de empleo. Entonces ahí también hay que verlo desde ese aspecto también. Muy bien. Dificultades con la época de la pandemia. Aquí están mandando mensajitos que me dice Angélica que hay unos que han levantado la mano, pero en lo que yo veo aquí en pantalla no los veo. Gracias. Bueno, María Constanza, ¿quieres aportarnos algo? Dice aquí María Angélica Yazo, dice procesos de articulación con la media, con oferta variada desde las universidades. Se requiere que los jóvenes tengan una movilidad por varios campos disciplinares de acuerdo a sus intereses y motivaciones, además de fundamentar en trayectorias de vida y proyectos que les permitan motivarse y persistir en procesos de formación. Muy bien. Entonces, María Angélica. María Angélica, que no veo acá donde me levantan la manito, no me sale en la pantalla. Bueno, María Angélica, te escuchamos. No, yo coloqué eso en el chat porque me Sí. parece que es lo que podemos, pero de la pregunta anterior, en ese... Pero mira que tiene que ver también con todo lo que es garantizar ese tránsito a la educación superior, ¿sí? Está articulada. Es decir, cómo se logran alianzas con las universidades para que los chicos puedan tener movilidad por varios campos disciplinares.
Sí, además que yo creo que tenemos que lograr esa cercanía entre los ciclos educativos. Sí, señora. Em, mm, digamos que no es solo llegar a la universidad o tener un proceso de formación posterior al bachillerato, sino es como un proyecto que se pueda ir dando, gestando desde los primeros ciclos educativos, donde las universidades también hagan presencia, que no es el lugar final después de terminar 11, si es posible, si hay las condiciones y si hay el acceso y además las condiciones, porque se ha mostrado mucha desigualdad para que todos los jóvenes puedan ingresar al sistema educativo superior. Pero sí como cómo nos acercamos también en la interacción con los maestros, en la participación de nuestros grupos de investigación con maestros en ciencias Ok. aplicadas, en ingeniería, digamos nosotros que tenemos ingenierías, derecho, comunicación, licenciaturas, o sea, no solo para cualificarnos, sino para unirnos en redes académicas con los profesores de básica, de media secundaria, que también le permitan a los niños ver y a los jóvenes la posibilidad de esos campos disciplinares para que también empiecen a tener esa intencionalidad por el conocimiento, el aprender, las proyecciones, a conocer otras dimensiones que no solamente en 10º y 11 se deberían dar, sino en la trayectoria Ajá. escolar. Muy bien. Muy bien, mira que estás diciendo algo muy interesante. Estás dando muy claro, decimos, queremos potenciar el desarrollo de nuestros estudiantes, queremos favorecer ese tránsito, pues formemos a los maestros para que ellos sean quienes les permitan a los estudiantes tener esa formación, bueno, desde la consolidación de redes de investigación de los maestros, lograr pues acompañar a sus estudiantes. María Mercedes, muchas gracias María Angélica. María Mercedes, te escuchamos. Gracias, Clara. Quería hacer referencia a un programa en el cual estamos participando varias universidades este semestre, que es Sí, el señora. programa del Reto a la U. Ese programa de Reto a la U que planteó la Secretaría de Educación Distrital les dio la posibilidad a muchos jóvenes de poder tomar algunos cursos en las universidades y poder pensar que esos cursos posteriormente, si ellos tomaran la decisión de ingresar a la universidad, podían ser homologados. Bien. La experiencia se ha desarrollado este semestre para los profesores universitarios. Creo que ha sido una experiencia muy valiosa. Los estudiantes les ha tocado enseñanza remota, ¿verdad? Todo el tiempo han estado trabajando con esta modalidad. Em, han, digamos, priorizado muchos cursos donde se les está formando como en temas de liderazgo, de emprendimiento, pero también otros que le están desarrollando una serie de habilidades, y prácticamente todos los programas de la universidad se han ofrecido estos cursos. Tenemos alrededor de unos 1.200 jóvenes participando en esta propuesta. Ha habido en realidad poca deserción frente al número tan alto que están participando, y a considerar que es una experiencia nueva. En este momento pues están en el proceso de evaluación, mirando todas las opciones que las universidades les dan a los chicos que han participado en el programa de Reto a la U, para que tomen la decisión de ingresar a alguno de los programas y que los cursos que desarrollaron este semestre ya se los validen. Y pues ya están haciéndose todo el proceso para una segunda fase. Yo creo que esto es una experiencia que me parece importante, porque es darles a los jóvenes esa oportunidad de acercarse a la universidad, de entrar a la universidad, que han tenido su carnet, su correo de la universidad, o sea, sentirse en la universidad y sentirse en todo este proceso de valoración también de sus capacidades y de motivación para que luego puedan continuar con programas que considere que son importantes y que son de su interés. Entonces, yo creo que todas estas propuestas están haciendo una
una buena contribución realmente a este trabajo con los jóvenes. Muy bien, María Mercedes, muchas gracias. O sea, es una experiencia valiosa, pero la pregunta que surge ahora es, la Universidad Distrital, son muchos los estudiantes que se quedan sin acceder a la educación. Por ejemplo, en los convenios que hacen la Secretaría de Educación con las universidades, muchas de esas universidades son privadas. Y le dan la posibilidad a los estudiantes de que ingresen a cursos para que luego sean homologados, pero muchos de esos jóvenes que reciben esos cursos no pueden ingresar a esas universidades privadas para acceder a la educación superior. Es decir, allí hay un quiebre. O sea, le abrimos la puerta para el acceso a la educación superior, pero no todos los jóvenes pueden acceder. ¿Qué hemos visto en relación con eso? ¿Qué dificultades hemos visto? ¿Qué problemáticas hemos visto? La Universidad Distrital no tiene cupos para tantos estudiantes que salen de nuestros colegios públicos, por ejemplo. ¿Podría aportar algo allí? Claro que sí, Julio César. Gracias, María Mercedes. Muchas gracias. Julio César. Ok, gracias. Bueno, primero creo que detrás de esto pues hay claramente un problema de financiación de la educación superior pública si la perspectiva es que la Universidad Distrital pudiera recibir a todos los egresados de los colegios, ¿sí? A todos los egresados de la educación media, ¿sí? Pero yo pondría la pregunta un poco antes y coincido con algo que tú mencionaste al principio de esta sección de la discusión, y es que yo no estoy de acuerdo en que la medición deba ser o en que todo deba centrarse en tratar de lograr de que todos los egresados de la educación media ingresen a la educación superior. Me parece que ese no necesariamente es el camino. Sí, creo que en el país ya se está hablando un poco de educación postsecundaria. Se acaba de lanzar un marco nacional de cualificaciones en el cual se está pensando en fortalecer una especie de modelo de competencias para el país, de resultados de aprendizaje también, que permita diferentes rutas de formación, validación de conocimientos previos adquiridos por la experiencia, etcétera, para facilitar la inserción laboral de las personas. Y claramente la perspectiva no siempre tiene que ser exclusivamente la de la inserción laboral. No se trata de que la educación, en especial la educación superior, esté al servicio del mercado laboral y de las necesidades de los diferentes sectores económicos. Pero pues debe haber alternativas, ¿sí? Es bueno medir qué está pasando con los estudiantes egresados de la educación media, pero entre los posibles caminos que existen, uno es el del acceso a la educación superior, a la universidad, un poco para agrupar las diferentes tipologías de instituciones que tenemos, las 4 que existen en el país, pero pues está la educación para el trabajo y el desarrollo humano y tal vez pueden surgir otros escenarios, ¿sí? Y luego está una segunda situación que es, bueno, entre los que ingresan a la educación superior, ¿qué está pasando con los que no finalizan su proceso de formación y con la deserción? Sí, me parece que aquí sí hay un problema real. Este problema de la deserción sí debería resolverse porque muy probablemente, es lo que pienso, solo una opinión, quienes ingresan a la educación superior esperan graduarse de la educación superior, del programa que iniciaron, pero no necesariamente quienes se gradúan de la educación media esperan y quieren ingresar a la educación superior, y tal vez de hecho no sea conveniente que todos lo hagan. No lo sé, si, digamos, no tengo datos que puedan resolver, fortalecer una hipótesis de ese tipo, pero pues tampoco la descarto, tal vez no lo sea. Tal vez para Bogotá, en general para el país, sea más conveniente que existan otras alternativas, otros caminos, y que algunas personas opten por esos caminos, ¿sí? Hay países donde existen sistemas de formación vocacionales muy fuertes. Por ejemplo, Alemania es uno de estos casos, y cuando pues, yo soy egresado no sé, del colegio, de la educación secundaria, de la educación media, no tengo el término preciso que se utiliza allá, pues yo puedo optar por ir a una universidad o puedo optar por ir a otro tipo de instituciones y obtener una formación diferente, una formación tal vez más cercana a algo laboral, a un oficio, a una necesidad de cierto sector económico muy cercana a la empresa. De hecho, a veces esa formación
formación se realiza en empresas, no en universidades, y en ocasiones en empresas, en alianza con universidades, pero mayormente el sitio de estudio, de formación o de capacitación es en la empresa, ¿sí? Y acá en el país se está intentando hacer una conexión de ese tipo para la educación superior. Recordemos que el decreto 1330 ya considera la modalidad dual como una nueva modalidad de formación, además de la presencial, la virtual y la distancia, así que es una modalidad que se hace con la empresa. Entonces creo que pues hay otras alternativas allí que valdría la pena analizar. Entonces yo empezaría tal vez por resolver esa pregunta de si realmente vale la pena y si realmente lo que quiere la ciudad es que todos los egresados de los colegios ingresen a la educación superior, porque si no es así, pues habría que pensar en otras estrategias, ¿sí? Pues si lo es, bueno, concentrémonos en mejorar un poco las capacidades de las instituciones educativas para que tanto en el sector público, a través de la Universidad Distrital en Bogotá y en el sector, bueno, y de las otras que existen en la ciudad y del sector privado, pues podamos recibirlos a todos. ¿Subyace en tu propuesta un estudio del diagnóstico de los intereses de los estudiantes en relación con el acceso a educación superior? No tanto para indagar qué carreras quisiera, sino si quisiera. Puede ser, y también combinarlo con realmente si es conveniente, no necesariamente preguntarle a los estudiantes, sino analizar otro tipo de información, otro tipo de datos frente a tal vez a otras metas que tiene la ciudad también y determinar si es conveniente o no, ¿sí? Porque dudo mucho que en el corto plazo existan los recursos para que la Universidad Estatal los pueda recibir a todos o para que entre la Universidad Estatal y las demás que estamos en la ciudad y las que puedan hacer presencia, no sé, virtualmente, a través de medios tecnológicos, los reciban. Y además, dudo mucho que del otro lado, del lado de los estudiantes, todos dispongan de recursos si es que hay alguna brecha, alguna necesidad de este tipo para acceder, ¿no? Allí está siempre la perspectiva de los dos lados. Entonces, partiendo desde ese punto, pues de pronto es bueno analizar otras alternativas. Muy bien, muy bien. Muy bien la propuesta. Muy desde la investigación, varios aportes que se han hecho en la tarde de hoy, Julio César. Muchas gracias. Bueno, vamos aquí cerrando este diálogo. Agradezco, transitemos a la siguiente parte, que es como una segunda reflexión en la que nuestros relatores nos comparten las elaboraciones hechas hasta este momento, un poco para que escuchemos las fuerzas que se han comentado, se han dialogado en la tarde de hoy y logremos complementarlas, retroalimentarlas a fin de, pues digamos que quedemos todos de acuerdo respecto a que eso fue lo que se enunció desde esta ruta con ASCUN. Entonces, pues invito a Rafael. Rafael. Sí, hola, estoy acá. Espérame. Hola, claro que sí, Rafael. Sí, que la estaba construyendo, que es una de mis asistentes. Tranquilo. Salir un segundo, si quieres vayamos viendo la del eje temático siguiente. La de María Constanza. Sí, son las ideas fuerza o propuestas concretas que se derivaron del diálogo, porque cuando yo recojo esta grabación y recojo esas relatorías, pues esto se suma a las voces de otros actores estratégicos y va para la ruta de política pública que está construyendo la misión. Entonces es muy importante que lo que quede ahí realmente sí refleje la intencionalidad de ASCUN. María Constanza. Vale, bueno. Entonces, te agradezco, María Constanza. Bueno, aquí de lo que pude recoger de pues, los participantes, era todo el tema que se requiere pues que los jóvenes tengan una movilidad por varios campos disciplinares, o sea, favorecer el tránsito, también todo el tema de formación de capacidades, talleres y rutas de inserción, la experiencia del programa Reto a la U, es donde los estudiantes, digamos que tienen la opción de poder acercarse a un ambiente universitario, se toma como una experiencia de aprendizaje, donde es la primera como inserción a la academia. También tengo acá todo el tema de lo que mencionaba ahorita al final el compañero sobre un diagnóstico y análisis de datos frente a las metas que tiene la ciudad.
Creo que es, pues, es algo interesante que se asociaba con temas como pues, de investigación. Y en proceso de articulación con la media, ¿sí? Con la oferta de las universidades. Eso es como lo principal que pude captar de lo que mencionaron. ¿Qué quedó, María Constanza, de esas propuestas? Y si no, pues para delimitarlo acá un poco, ¿qué es lo que se propuso en este eje se logra advertir para el corto plazo, el mediano plazo y en el largo plazo? Bueno, aquí tengo, pues el tema de corto plazo es lo que actualmente pues pueden estar haciendo algunas universidades y demás con todo el tema de talleres, formación de capacidades, que creo que es lo que se está haciendo y lo que se puede seguir continuando, y adicional Bien. pues el tema de, por ejemplo, la experiencia que tenemos ahora algunas universidades con ese programa El Reto a la U, que ahí Sí. pues involucra no solo la experiencia de los estudiantes en tomar espacios académicos y con enseñanza remota, sino que hay un trasfondo adicional a esto, y es que los chicos pues se pueden incorporar a ejes transversales que tiene la universidad, como temas de emprendimiento, voluntariado, donde los chicos pues hacen como ese acercamiento y participan de esa gran oferta que tiene cada una de las universidades, ¿sí? Entonces creo que eso es lo que pues tenemos ahorita como en el corto plazo, que es lo que se está haciendo. Darle continuidad al proyecto, al programa Reto a la U. Exactamente, sí, Bien. eso es lo que tenemos ahorita. Ahorita es un piloto y ya viene la segunda etapa, por ejemplo, de ese proyecto, que la idea pues es seguirlo fortaleciendo. En el mediano plazo, ¿qué nos quedó? Mediano plazo. Hay una propuesta que se lanzó que no la escucho allí, y es potenciar la formación de redes de investigación con maestros para que ellos a su vez pues pueda potenciar y hacer el acompañamiento a los estudiantes. Esta formación de redes de investigación con maestros, a vincular los maestros a las redes y a esos grupos en las universidades. ASCUL lo propone para el corto, el mediano, el largo plazo. Yo creería que esa la podríamos tener en el mediano plazo, aunque ahorita pues hay digamos que al interior todo el tema de investigación, y hay algunas universidades pues que ya van tejiendo redes, pues sí es importante digamos que seguirlas fortaleciendo y ampliar esas redes de investigación, pues que no se queden solo al interior de una o dos universidades, sino que puedan ser pues, muchas más las que se puedan vincular como a esta iniciativa. Ok, tú dices, o quien, digamos, lanzó la propuesta era ampliarla con maestros que laboren en el distrito. Exacto. Bueno, listo. ¿Algún comentario, alguna idea que de pronto se haya tergiversado y no se esté plasmando con la claridad que se enunció? ¿O están de acuerdo con que lo propuesto pues refleja el diálogo? Juan Ramos, Julio César, Rafael, María Constancia, Lorena, María Mercedes, Nancy, Nelcy, Sonia, ¿están de acuerdo con lo enunciado allí? ¿Quisieran complementar? María Constanza. Todo está, ok, deditos arriba. Yo Bueno, también estoy de están de acuerdo. acuerdo, bueno, está bien. De acuerdo, sí. Está bien, porque esa es la relatoría, la voz de ASCUL, no lo olvidemos. Bueno, muy bien. Gracias, María Angélica. María Angélica, nosotros te vamos a suministrar a través de Angélica ASCUL la grabación para que tú puedas de pronto ajustar algunos detalles en la elaboración de la relatoría. ¿Listo? Bueno, vamos con Rafael. Sí, espérame un segundito que justamente se bloqueó la conexión con Nelcy, que es la persona que está encargada de pasar las notas al formato de relatoría. Déjame que le estoy preguntando por interno qué pasó. Voy.
Bueno, si quieres, Rafael, voy enunciando. Les propongo lo que podemos hacer es lo siguiente. Como hemos anotado en el formato que me compartiste los hallazgos de este diálogo, yo podría enviárselos y recibir retroalimentación si hubiese alguna para que cerráramos cuando es la grabación y estemos todos de acuerdo. Ya, Rafael. Bueno, propongo algo de pronto que nos pueda ayudar a agilizar en este momento y voy a anunciar algunas de las ideas que se han mencionado acá y más bien recibimos ya alguna retroalimentación y ya ustedes ajustarían la relatoría con la grabación. ¿Te parece? Me parece súper bien. Bueno, entonces, en relación con la transformación pedagógica, pues, digamos, hubo, ASCUN fue reiterativo, surgió en varios momentos en el diálogo y es lo que tiene que ver con el acceso. O sea, fue recurrente el problema que tiene que ver con el acceso a las tecnologías, digamos, la posibilidad que tienen los maestros y los estudiantes para acceder a las tecnologías. Han mencionado retos para la educación que están cercanos, digamos, a la elaboración de los recursos pedagógicos, de nuevas estrategias pedagógicas, de nuevos diseños para poder desarrollar la educación que demanda la situación actual a nuestras niñas, niños y jóvenes. Se debe asegurar esa conectividad, se deben desarrollar estrategias que logren garantizar ese acompañamiento que requieren nuestros estudiantes, se requieren hacer una actualización, una renovación organizacional, una renovación de orden administrativo y de gestión en las instituciones educativas que puedan dar respuesta a esta realidad. Se propone definitivamente que se desarrolle una transformación en los PEI más acorde a las necesidades del contexto, del territorio. Se ha propuesto en la transformación pedagógica pensarse en un modelo de formación flexible, en modelos pedagógicos activos, donde haya una preocupación de manera especial por la evaluación, por el aprendizaje de los estudiantes. Mencionaron también la importancia de darle voz a los estudiantes para la construcción de los proyectos educativos institucionales. Hablamos de la importancia de la formación docente, de potenciar el desarrollo profesoral, que sea actualizado, que sea constante. Para ASCUN es importante también el reconocimiento de buenas prácticas y la manera como esto puede replicarse en algunas instituciones, pero también se habló aquí de la importancia de poder hacer un diagnóstico de partir del que queremos, del que necesitamos y a partir de ello construir alternativas de solución, un sistema de evaluación distrital, pensarse desde las nuevas competencias que requieren los estudiantes ante las nuevas necesidades que estamos evidenciando en este contexto, una propuesta muy concreta en relación con que ASCUN y las universidades asociadas pues se lograran organizar como un observatorio para apoyar precisamente esos diagnósticos que necesita el sector educativo hoy en día, acompañar las reformas curriculares, acompañar el desarrollo profesoral, es decir, lograrse conformar como un observatorio y generar una alianza con la Secretaría para dicha cooperación. Bueno, también se habló de cualificar a los docentes en relación con la evaluación, no solo ver los resultados para mirar cómo se cierran las brechas o saber qué brechas, qué es específicamente lo que necesitamos cerrar, sino que también necesitamos formar los maestros. Bueno, algo que se haya quedado en el tintero, algo que se haya dicho y no esté acá. No, yo creo que está claro y esta es
A mí me parece súper importante esto de poder apoyarlos desde las instituciones de educación superior de alguna manera. No solo como dando algunas pautas y ciertos consejos, sino generando iniciativas alcanzables que puedan pues fortalecer y responder a las necesidades reales pues del distrito. Esto sería súper interesante, como incluirnos un poco más en esos procesos de reflexión y pues de acción real, ¿sabes? Hago la pregunta a los integrantes de ASCUN que están presentes en este momento. Tengo la representación acá de 10, 9 instituciones de educación superior. ¿Ustedes comparten la propuesta que ASCUN, digamos, pueda conformar a futuro un observatorio, consolidarse, tener un observatorio para apoyar en calidad de convenio, una alianza con la Secretaría para estos apoyos que menciona Rafael? Buenas tardes, soy Buenas Nancy tardes. Agray. Pues a mí me gustaría un poco aclarar, o no sé si esto se habló antes, es que tuve que llegar tarde porque estaba en un consejo y hasta pude entrar a las 5. Bien, pues. La invitación de ASCUN un poco llega desde las redes a las que pertenecemos, quienes estamos en alguna red de ASCUN. Entonces, desde ese punto de vista, digamos que estamos acá por la preocupación y el interés en poder aportar, pero yo personalmente no me sentiría como en la posibilidad de hacer el compromiso por ASCUN. Tal vez lo puedo hacer yo como Nancy Agray profesional que me desempeño en unas áreas, pero yo creo que esto se tendrá que hablar y pues aquí hay representantes de ASCUN, entiendo, de ASCUN, para poder decir si la propuesta, si las propuestas que hemos dicho y que creo que compartimos, yo comparto lo del observatorio, por ejemplo, y pienso que es una actividad posible, viable en el contexto de las universidades que son miembros de ASCUN, pero creo que a esto le faltaría el último elemento, que es la discusión dentro de ASCUN para mirar de qué manera desde ASCUN y desde sus redes se lideran estos procesos en las universidades nuestras. No sé si es el sentir de los demás que están aquí, pero por lo menos es mío en el sentido de que yo trabajo en una de las redes de ASCUN, somos muy activos y nos preocupa mucho el tema de la educación y por supuesto que queremos colaborar. Y desde nuestras universidades también, la universidad en la que estamos, 3 de las personas que estamos aquí, es muy activa en querer colaborar en el desarrollo de la educación, se preocupa por si puede aportar, aportamos, pero no tengo como, no, y yo creo que mis colegas tampoco, no tenemos como la posibilidad de asumir el compromiso ni desde ASCUN ni desde nuestras universidades. Sí de liderar de pronto procesos para la vinculación de las redes y de los espacios en los que nos movemos. Entonces, me parece que eso es importante. Ligado a eso quería decir un aporte en esta mesa y es en la formación de docentes, que es en lo que me muevo. Me parece que algo muy importante en el plan debe ser la formación en lo disciplinar. Y la formación en lo disciplinar que tenga un correlato en la promoción de los profesores. Hace un tiempo nosotros visitamos la Secretaría de Educación por un tema de los ascensos en el escalafón docente de los profesores dependen del decreto con el que entraron a la carrera docente en la Secretaría. En ese sentido, digamos que no a todos les vale la formación de posgrado en posgrados distintos a
los posgrados de educación, que eso sí entiendo que tienen si se hace un posgrado en educación, se tiene el ascenso asegurado. Los que eligen otro tipo de formaciones, no a todos se los valen porque entiendo que tiene que ver con el decreto con el que entraron a la carrera. Y a mí me parece, por lo que yo he conversado con estudiantes de la maestría en la que estoy, que son profesores de la secretaría, eso tiene que ver mucho con la decisión de ellos de continuar en una formación, de cualificarse en las disciplinas que enseñan y que pues como hay de todos modos un interés que es válido y es ascender en el escalafón, pues a veces no hacen este otro tipo de maestrías porque no les va a permitir ascender. Entonces me parece que en la posibilidad de discutir la política y lo que viene de aquí a unos años, ese debería ser un tema que también debería entrar dentro de la discusión de la formación docente de los profesores. Bien, muy bien. Es decir, en concreto es que se debería generar un espacio de discusión respecto a la formación de los posgradual de los maestros, que no necesariamente es en educación. Exactamente, sino que se potencie y se fortalezca la formación en las disciplinas que enseñan los profesores. Y que esto también tenga un reconocimiento para su escalafón. Exacto. Y lo otro, el tema de que me parece, y eso más que todo lo digo por quien esté de Ascun aquí, sí. En el tema de la necesidad de que al interior de las redes de Ascun se pueda discutir el tema para mirar desde Ascun y con el liderazgo de los que estamos, porque yo creo que los que estamos aquí es porque de verdad tenemos un interés en trabajar en estas alianzas. ¿De qué manera lo articulamos para que haya una mayor vinculación de las instituciones de educación superior, miembros de Ascun, a esta propuesta que nos invita a la SED? Bien. Bueno, pienso que internamente, digamos, como Ascun, hay muchas cosas que, digamos, que dialogar, que llegar a acuerdos. Hice, digamos, el énfasis en lo que mencionó Rafael, porque Rafael mencionó lo del observatorio, de acá nos llevamos propuestas, entonces habría que, en Rafael y en la relatoría, dejar muy claro más hacer como énfasis en las alianzas que se puede hacer con Ascun para tener esos apoyos que son necesarios para una educación de calidad respecto a los diagnósticos, al acompañamiento de las reformas curriculares, a la formación docente y a la participación de los maestros en las redes de investigación que tiene Ascun. Más como, yo creo que más desde allí. Sí, perfecto. Que debe generar un compromiso concreto de que ustedes se van a organizar como tal, como un observatorio, porque esto requerirá pues unas reflexiones y una toma de decisiones al interior de Ascun. ¿Sí? Perfecto. Sí, perfecto. Dice, muy bien, aquí en el chat, qué interesante, dice María Constanza, de acuerdo, hay múltiples mesas y redes al interior de Ascun para llegar a dejar una postura frente al tema. Muy bien, pero pienso que ahí les queda en el tintero esto. Una educación de calidad para Ascun tiene que ver con la formación de sus maestros y tienen un énfasis muy especial en investigación. Puntos de divergencia, realmente no logro advertir fuertes puntos de discusión al interior de esta mesa, de esta ruta, más bien sí convergencias en relación con la posibilidad que tienen de la universidad de aportar a la cualificación docente y a la transformación curricular en las instituciones educativas. Bueno, eso es en relación con lo que podemos construir acerca de esta ruta. ¿Algún otro comentario ya para cerrar, siendo las 6 de la tarde? ¿Alguna recomendación? Pues nosotros quedamos atentos a la grabación, Clara, para completar la relatoría y podríamos pues enviártela tan pronto como sea posible. Bueno, sí, ok.
si están de acuerdo, podríamos tener la relatoría. Hoy es martes. Si están de acuerdo, podría ser al lunes, si estaría bien. Sí, está Máximo, al lunes, María. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, listo. Entonces, hacia el lunes máximo. Si pueden antes, maravilloso. Entonces, pues no siendo más el motivo de la presente, agradecerles su participación. Si tienen alguna recomendación para llevar a cabo este tipo de rutas con otros actores estratégicos, pues son todas bienvenidas. Agradecer su tiempo, sus aportes, sus propuestas. ¿Tendremos algún otro encuentro este año, Clara? No, por lo pronto con la misión. La misión ya está cerrando todas las rutas que hizo con las mesas distritales de política pública. Solo hay una ruta de participación que se va a hacer masiva porque en un mapeo de actores se seleccionaron alrededor de 60 actores estratégicos que representan las diferentes posiciones que hay respecto a las decisiones y a la posición de la Secretaría. Entonces ya cerramos el 4 de diciembre con esa ruta y listo. Perfecto. ¿Qué viene ahora? Recoger todas estas memorias, todos estos soportes, todas estas relatorías y comenzar a mirar en los actores estratégicos que han participado en las rutas, que se han enunciado, comenzar a mirar puntos de divergencia, puntos de convergencia, ¿sí? Para lograr ver cómo en los diferentes ejes temáticos confluyen en unas propuestas diferentes actores sin ponerse de acuerdo. Es decir, hay unos sentires ahí de la ciudadanía que se ven reflejados en un documento que consolide el resultado de esta consulta a través de estas rutas de participación. Entonces, ese es como el siguiente paso. Aquí cerramos la ruta. Bueno, no sé, el año entrante, con seguridad la Secretaría los convocará a nuevos espacios de diálogo. Por lo pronto, en relación con la misión, debemos hacer el cierre acá para sentarnos a elaborar el documento que se necesita de cara a esa política pública que debe hacer la misión. Súper, perfecto. Bueno, entonces trazaremos la ruta y mi misión es que se plasme de una manera veraz y cercana a lo que ustedes han dicho aquí, lo que se plasme en el documento. Para eso queda esta evidencia y quedan las grabaciones. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, a todos, muchísimas gracias por su participación. Si tienen algo que aportar, con mucho gusto, a través de María Angélica, pues pueden tener mi correo, tienen mi correo y mis datos. Muchísimas gracias y les deseo una feliz y maravillosa resto de tarde, noche, que se oscureció, llegó diciembre. Paramos, Angélica, por favor, la grabación. Hasta luego, muchas gracias. Paramos acá, hasta luego. Gracias a ustedes.